Muy buenos días, me llamo Roberto Breaker y otra vez tengo el privilegio, ¿verdad?, venir y hablar con ustedes. Esto será el sermón de la semana y te pido ir a Colosenses capítulo 1 y allí vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, déjame decirte, ¿verdad?, que cada semana tengo un sermón nuevo en inglés y español. También en inglés hago dos otros sermones, uno para los miércoles, enseñando versículo por versículo. Y también enseño en inglés la escuela dominical en la iglesia donde vamos. Y hemos comenzado esta iglesia con otros hermanos en Molino, Florida. Pero solamente en inglés, lo siento, ¿verdad? Pero si tú hablas inglés, estás invitado. La Capilla Molino Chapel en Molino, Florida. Y allí tenemos culto los domingos a la hora de las 10. Bueno, en las últimas 2 semanas tuve que tomar tiempo con la familia y apartar un poquito porque estuve bien desgastado, ¿verdad? Bien cansado. Y bueno, fuimos a visitar familia en Florida del Sur y estábamos allí por una semana con ellos. Regresamos nosotros a casa y algunos 2 días después salimos otra vez. Y ahorita estamos en el norte de Georgia, el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Y fuimos a visitar lo que se llama Rock City, la ciudad de piedras. Y qué bendición, qué bonita era. La familia, pues conmigo, todos caminando. Hice un video, no sé si voy a poner en YouTube, pero quizás tengo mi video sobre esto. Pero en esta semana estuve pensando, wow, tengo que poner otra vez sermón, cada semana otra vez, siguiendo. ¿Y qué voy a enseñar? ¿Qué será mi sermón? ¿De qué? Y Dios puso en mi mente, o mejor dicho, en mi corazón, el deseo de hablar de la sangre de Cristo. Qué importante es la sangre de Cristo. Y entonces pensé, bueno, voy a hablar de salvo por la sangre. Salvo por la sangre o salvado por la sangre de Jesucristo. Y esto será el sermón de esta semana. Voy a decir rápidamente antes de ir a Colosenses 1, pero cuando yo era joven nosotros no teníamos mucho dinero. Entonces el televisor que teníamos nosotros, no teníamos nosotros cable. Muchos pagaron mucho para ver cable. No teníamos nosotros. Y por esto mi generación miró mucho televisor. Yo no mucho como joven. Y cuando yo estuve en la universidad, es la primera vez que escuché de un programa que se llamaba Salvado por la Campaña. Y muchos de mi generación dijeron, lo vi esto como un joven yo en el televisor en cable. Ok, bueno, yo no sabía nada de eso. Pero después, cuando estuve en la universidad, por casualidad lo vi 2, 3 veces. Oh, esto es salvada por la campaña. Ok, ahora sé de qué están hablando los demás, ¿verdad? Pero qué raro que el programa se llama Salvado por la campaña. No somos salvos por esto. Bueno, ellos están diciendo que en la escuela hay una campaña, ¿verdad? Antes de cada clase. Y dice que ese es el punto de empezar su clase. Y si uno llega tarde, pues es tarde y le dan una marca o algo así. Entonces uno llega y entra a la puerta y ¡bring! Ahí está la campaña o algo así. Salvado por la campaña, dice. Ok, pero no, esto no es espiritualmente. No somos salvos nosotros por una campaña. ¡Bring, ring, ring! Somos salvos. Así no es la salvación. Pero qué raro que usaban salvado por la campaña. Cuando la salvación de nuestra alma, la salvación espiritual que ofrece Dios es salvo por la sangre. Tan cerquita, solamente una palabrita, ¿verdad? Pero ellos estaban todavía lejos. Salvo por la campaña, no, salvado por la sangre de Cristo. Y tan importante es este mensaje, salvo por la sangre de Cristo, que quiero mencionarlo. Colosenses capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Qué importante es saber, entender que la salvación es por medio de la sangre. El perdón de los pecados viene por medio de la sangre. Esto quiero compartir. Muchos pues me conocen, ¿verdad? Y me dicen que Roberto Breaker predica mucho sobre la sangre de Cristo. Amén. Porque yo veo en muchas iglesias ni mencionan la sangre de Cristo. Pero la Biblia nos enseña que solamente es la sangre que nos salva. Solamente podemos ser salvos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué importante es? ¿Por qué están omitiendo la cosa más importante? La cosa que nos salva. ¿Por qué? Yo no entiendo. Mirando en Colosenses, mira versículo 5. Habla de la palabra verdadera del Evangelio. Al fin del versículo 5. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Y habla de cómo Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió? Derramando su sangre. Fue sepultado. ¿En qué? En tierra o bajo de tierra, ¿verdad? En una cueva. Pero en la misma tierra en que su sangre pues derramaba, ¿verdad? Hasta la Biblia dice en Hebreos que desde el suelo o desde la tierra clama la sangre de Cristo. Pero la Biblia dice que Cristo resucitó. ¿Y sabes qué? Cuando resucitó, según el libro de Hebreos, Jesús llevaba con él su sangre arriba y lo puso en el altar en el cielo. Entonces, no puedes predicar el Evangelio sin predicar la sangre. Un predicador antiguísimo dijo, no puedes uno predicar el Evangelio sin predicar la sangre. Y nadie puede predicar la sangre sin predicar el Evangelio, porque son uno, dijo él. ¿Por qué? Porque dijo así. Porque el Evangelio es Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Ok? ¿Cómo murió? Derramando sangre. ¿Dónde fue sepultado? En un lugar, en el suelo, ¿verdad? Y su sangre derramada en aquella tierra. Y resucitó. ¿Para qué? Para llevar allí arriba la sangre de él y ponerlo en el templo, en el cielo. Entonces, ahí está la sangre. Nadie puede predicar el Evangelio correctamente sin predicar la sangre de Cristo. Qué importante es predicar la sangre, porque sin la sangre no hay salvación. Es importante saber esto. Dios siempre dijo que uno tiene que tener sangre para tener perdón de pecados. Sin sangre derramada, sin sacrificio de sangre, no hay perdón de pecados. Antes de ir a Génesis 3, quiero mencionar, en la iglesia donde yo fui a una iglesia antes que estaba conectado con el Instituto Bíblico donde yo fui. Yo fui al Instituto Bíblico de Pensacola. Y en este instituto había la iglesia. Y teníamos gente en la iglesia. Y ellos siempre dijeron, amén, amén. Cuando había predicación, ¿verdad? Amén, amén, amén. Cuando yo predico a veces en inglés, tenemos otros en la iglesia donde vamos ahora que dicen, amén. Algunos me han dicho, ay, no me gusta que dice amén. Ok, para mí sí, porque amén significa estoy de acuerdo. Y para mí me alegra escuchar que hay otros que están de acuerdo con el mensaje, ¿verdad? Pero en la iglesia anterior donde yo fui, en el Instituto Bíblico, había un hombre ahí que se llamaba Luciano. Y pusimos nosotros Lucky como su nombre, ¿verdad? Lucky significa el de suerte o algo así. Y no sé por qué hicimos así, pero él se llamaba Luciano. Y Luciano siempre dijo, cuando uno estaba predicando, solamente la sangre, amén. Siempre gritó él. Antes de la prédica, durante la prédica, estábamos nosotros esperando, ya estaba llegando el predicador y todo silencio, esperando. ¿Dónde vamos en la Biblia, verdad? ¿Cuál versículo? Y antes de predicar, solamente la sangre, gritó Luciano. Y a mí me gusta como él gritó, solamente la sangre, amén. A veces él dijo, solamente la sangre de Cristo, amén. Nunca voy a olvidar a Luciano, ¿verdad? Y su gritando, solamente la sangre. ¿Por qué? Porque en aquel entonces sabíamos nosotros que es la sangre que salva y qué importante es.
Hoy en día hay muy pocos que mencionan la sangre y predican la sangre. Qué triste es, qué triste es. Bueno, hice en inglés, no sé si puedo en español, pero el predicador mío anterior era el doctor Pedro Rockman. Y Pedro Rockman era un hombre bueno. Yo veo dos Pedro Rockmans, el que era más joven, que predicó bien, y el anciano. Cuando él era anciano, él no predicó tanto como antes. Predicó mucho más antes la sangre. Cuando él estaba envejecido, ¿verdad? Muchas cosas no predicó como predicó antes. Pero yo tengo un sermón que él hizo. Y en el sermón, su título de su sermón era Por medio de la sangre. Por medio de su sangre. Y él dice, yo tengo que traducir. Estas son sus palabras. Si tú quieres ser salvo, tú tienes que tener sangre para salvarte. Yo no aguanto. Y yendo al radio y escuchando a los predicadores diciendo, deja a entrar Cristo en tu vida. Él no va a entrar en tu vida sin sangre. Ellos dicen, hay que compartir el amor de Dios. Pero, ¿dónde está la sangre? Tenemos un evangelio efeminado predicado hoy, que ni es el evangelio. La Biblia dice en que tenemos redención por su sangre. Si estás confiando en otra cosa, Dios no te va a dar perdón. Algunos dicen, deje a Cristo entrar tu vida. Tú vas a ir al infierno. Esto no es el evangelio. Deje a Cristo entrar su corazón. ¿Cuál corazón? ¿Cuál Cristo? Dice el predicador. La Biblia dice en quien tenemos redención por su sangre. Hay muchas maneras y muchos planes de salvaciones que dan gente. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hay dos maneras de ser salvo. El antiguo, la senda antigua y la nueva. Y la nueva no sirve porque no es el evangelio verdadero. Es un evangelio sin sangre. Dicen, comparte el amor de Dios. Deje a Cristo entrar su vida. Deje a Cristo entrar su corazón. Todo es positivo, pero moderno, filosófico. Y es nada. No es el evangelio de sangre. En este libro, la Biblia, dice que es por medio de la sangre derramada. Tú tienes que tener la sangre. Esa es la religión vieja que salva. Eso era mi predicador años atrás, cuando era más joven. Cuando era más anciano, no tanto predicó, pero me gusta mucho como él predicaba en su juventud, ¿verdad? Pero la Biblia dice que sin sangre no hay salvación. Vamos a Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3 quiero compartir que según la Biblia, Dios mostró desde el principio que no había perdón sin un sacrificio de sangre. Adán y Eva pecaron y la Biblia nos enseña que Dios dio a ellos algo. Génesis 3, 21 dice, y el Señor Dios hizo a Adán y a su esposa túnicas de pieles y vistiólos. O sea, los vistió. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, estaban ahí delante de Dios desnudo. Y Dios agarró animales, cortó el cuello, salió la sangre y hasta que hizo traje para cada uno de esta piel, ropa de piel. Pero ¿cómo hizo ropa de piel? Tenía que tener un sacrificio primero. Y yo imagino que Adán y Eva miraban a esto y dijeron, ¿qué es esta cosa roja? ¿Qué es este líquido rojo? ¿Qué es? Y imagino que en entonces Dios explicó sangre. Y que estoy tan enojado ahora mismo que quiero castigarte. Pero si tú derramas sangre, yo acepto y yo perdono cuando un inocente muere en tu lugar. Y la Biblia no nos enseña en este versículo cuál era el animal.
Pero cuando llegamos al capítulo 4, leímos de Caín y Abel. Y yo pienso que es obvio que ellos están haciendo lo que ellos aprendieron de sus padres. Y miramos a Caín llegando a Dios sin sacrificio de sangre. Y Dios no acepta. Y miramos a Abel trayendo una oveja, un cordero. Y él está ofreciendo sacrificio de sangre y Dios le acepta. Vamos a leer capítulo 4, versículo 3 y adelante. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor respetó a Abel y aceptó a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y descayó su semblante. Entonces Caín vino diciendo: Dios, yo te ofrezco algo. Yo tengo mis siembras. Acéptame, Dios. Hay que aceptar mis siembras. Mire lo que yo hice. Sandía. Mire, ahí está pepino. Mire todo. Téngalo. Y mira a mí qué bueno soy. Soy buen granjero. Mira mis obras, estaba diciendo Caín. Y Dios estaba enojado. Y Dios dijo: no acepto nada de lo que tú haces. No deseo tus obras. Yo dije que no hay perdón. No hay perdón sin sangre. ¿Dónde está la sangre? Dios rechazó a Caín. Y aquí vino Abel. Y Abel dijo: Dios, yo merezco morir por mis pecados. Yo no valgo nada. Merezco ir al infierno. Dios, ten misericordia. Mire, tenga esto en mi lugar. Un cordero, una oveja inocente, cortó y salió la sangre. Y Dios dijo: así acepto, porque no doy perdón sin derramamiento de sangre. ¿Ve la diferencia? Uno aceptado, otro rechazado. ¿Quién es el aceptado? El que tenía sangre. El rechazado, el que vino diciendo: acéptame a mí porque soy bueno. Hoy en día es lo mismo. Tenemos gente religiosa que piensan: Dios me va a aceptar si hago buenas obras. Acéptame, Dios, acepta mi fruto. Bueno, yo hago muchos sacrificios, yo hago bien, doy limosna, soy buena persona. Acéptame, Dios. Y quieren acercarse, quieren llegarse a Dios sin sangre. ¿Son salvos? Son perdidos. Solamente somos salvos por la sangre. Y Dios aceptó y Dios dio perdón a Abel basado en la sangre. Salvo por sangre. Bueno, más adelante en la Biblia miramos que había un hombre que se llamaba Moisés. Y Dios dio la ley a Moisés. Y bajo la ley, hasta otra vez, Dios nos enseña que no hay perdón sin sangre. En Levítico 16:11 leímos: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Ok, en inglés la palabra es atonement, y atonement es expiación de sangre. Significa que cuando hay un sacrificio de sangre en tu lugar, Dios perdona basado en esta expiación de sangre. Entonces era por medio de sangre de un cordero, de un animal en el Antiguo Testamento. Ahora es así, gracias a Dios, no. No tenemos que sacrificar nosotros mismos animales. Ya llegó el sacrificio, el Señor Jesucristo. Y Juan Bautista, ¿qué dijo? Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cristo es el sacrificio hoy. Importantísimo que entendemos. Hay una división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, sangre de animal.
llegó el Señor Jesucristo, murió en la cruz, derramó su sangre. Y esa sangre es la sangre del Nuevo Testamento. Ya no estamos bajo del Antiguo Testamento. No tenemos que sacrificar nosotros animales. Cristo es el sacrificio hecho una sola vez para nosotros. Y Él es que salva. ¿Pero cómo? Por su sangre. Hebreos 9:22 dice: y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión de pecados sin sangre derramada. Esto es lo que la Biblia enseña. Tú tienes que tener un sacrificio de sangre para recibir remisión, o sea, perdón de pecados, redención. Estamos en Hebreos, vamos a Hebreos 9. Hebreos 9:26 y adelante. Habla de Cristo y que Él murió por nosotros, como Él es nuestro sacrificio. Somos salvos solo por medio de lo que Él hizo. Fe en su sangre derramada, el sacrificio que salva. No sacrificio en una copa. Hay una religión grande en el mundo que dice, no, el sacrificio de Cristo en la cruz no sirve. No, tú tienes que venir a la misa y es otro sacrificio. Pero la Biblia dice que una sola vez hizo el sacrificio que perdona de todos los pecados. ¿Por qué están haciendo otros? ¿Por qué están matando aún otra vez al Señor? No, la Biblia dice que una vez hizo Cristo todo. Aquí estamos en Hebreos 9:26. De otra manera fue necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, ¿ok? Muchas veces sufrimiento de animales. Está hablando del sacerdote en aquel entonces, haciendo muchos sacrificios. Pero dice, ahora con Cristo, mas ahora una vez en el fin del mundo, para deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Solamente nos da una oportunidad en esta vida, ser salvo. Y no es como Caín, por obras que somos salvos, es por Cristo. Confiando, aceptando, recibiendo lo que Él hizo. Y Él hizo todo para darnos perdón de pecados por su expiación de sangre. 28. Así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para salvación. Salvo por fe. En Hebreos 10 me gusta mucho. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El hombre no puede ganar la salvación por él mismo, por sus obras. Ni tampoco un sacerdote hoy puede hacer sacrificio para usted, como hicieron en el Antiguo Testamento. No, el sacrificio fue hecho por Cristo. Y esa es como ser salvo. Lo que Él hizo en la cruz. Ese derramamiento. Dice en versículo 10, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Una sola vez murió el Señor Jesucristo. Mientras que estamos aquí en Hebreos 10, mira versículo 19. Así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Tengo confianza. Yo puedo entrar en el lugar santísimo en el cielo por la sangre de Cristo. No por otra cosa. No es otra cosa que me salva. No es la misa, no es el bautismo, no es un sacerdote, no es la iglesia, es Cristo y su sangre que me salva. Y por medio de la sangre entro al cielo, al lugar santísimo. ¿Cómo? Por fe. Pero tengo que recibirlo. Primero de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No podemos comprar perdón.
Hay una iglesia bien grande en el mundo de hoy, dice, paga el dinero al sacerdote y él le va a dar perdón por hacer su misa o algo. No, la salvación es gratis. No por lo que hombre hace, es por lo que Cristo hizo, su sacrificio que nos salva. Pero versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Solamente la sangre, dijo Luciano. Amén. Solamente la sangre de Cristo. Bueno, es importante que recordamos esto. Vamos a Romanos capítulo 5. La Biblia es muy clara, ¿verdad? Cuando nos enseña que somos salvos, somos perdonados, somos justificados por la fe. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracias sois salvos por la fe. Y no de vosotros, no como Caín. No de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. No es Dios acepta mis obras como Caín. No es Dios, yo acepto tu obra, tu sacrificio hecho por mí. Yo confío en esto. Y cuando recibimos por fe este sacrificio, ya tenemos perdón de los pecados. Romanos 5:9 dice, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otro versículo 11, y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Bueno, en inglés dice atonement, recibimos el atonement, recibimos la expiación. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. Y esto era para ti y tus pecados. Y que tú puedes recibir esto y tener perdón de los pecados. No por hombre, sino por tu fe. Recibes perdón. Es tan simple. Vamos a Hebreos otra vez 11:6. Muchos en el mundo de hoy dicen que son cristianos. Pero ¿son cristianos? Ni son cristianos, son como Caín, tratando de acercar a Dios por sus obras y rechazando la obra de Cristo. Quieren venir a Dios sin sangre. No son salvos. Solo por la sangre, como dijo Luciano. Solo por la sangre, amén. Solo por la sangre son salvos. Hebreos 11:6, la Biblia dice que Dios solo está feliz con fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Si quieres venir a Dios, tienes que venir por fe. Aceptar a Cristo por fe. ¿Pero fe en qué? Buena pregunta, Romanos 3:25. Romanos 3:25, la Biblia dice que confiamos en la sangre de Cristo. Por fe recibimos a Él, por fe en su sangre. Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Cristo derramó su sangre. Y la Biblia dice que Él está esperando a cada pecador a acercar a Él diciendo, acepto. Acepto lo que tú hiciste por mí en mi lugar. Acepto la sangre derramada. Yo lo recibo por mí. En este mismo instante, por la fe, la Biblia dice que uno es salvo y justificado y redimido y tiene perdón de pecados. Tiene por fe. No es algo que recibirá más adelante. La salvación no es, quizás me va a llegar al cielo Dios algún día, no sé, pero quizás. No, yo lo acepto por fe. Confío en Cristo como mi Salvador. Recibo la sangre, recibo el perdón. Ya sé que voy al cielo. Así es la salvación. Vamos a Hebreos 10. Esto es un mensaje predicado en cada iglesia.
Lastimosamente no. Aunque que esta es lo que la Biblia enseña. Muchas iglesias son como Caín existen hoy. Hay muchas iglesias que hoy no son como Abel. Es la sangre, es la sangre. Muchos predicadores en púlpitos dicen, es por tus obras, si tú hagas buenas obras, tú vas a llegar al cielo. Niegan la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo es eficaz. La sangre de Cristo es lo que perdona y da salvación. Solamente por la sangre somos salvos. Entonces, ¿por qué hay hoy en día muchos pastores, misioneros, evangelistas que ni mencionan la sangre de Cristo? Bueno, es porque ellos son perdidos, ni son salvos. Y algún día Dios va a castigarlos. Hebreos 10:29 habla de tales personas. Algunos sacerdotes, pues muchos sacerdotes. Dice, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? El que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia. Dice que Dios va a dar el mayor castigo a los que toman por inmunda la sangre del pacto, la sangre de Cristo. Y es cierto, muchos hoy en día dicen que son cristianos. Y tú preguntas, ¿y cómo es que somos salvos? Ellos dicen, por la religión. O dicen, por el sacerdote. O por la iglesia. O por el bautismo. O por mis obras. O cualquier cosa. Pero nunca dicen lo que la Biblia dice. Por la sangre. Solamente por la sangre. Amén. La Biblia dice, por la sangre. ¿Por qué no dicen ellos así? Como Caín, piensan ellos. No, la sangre no necesito. No importa sangre. No, yo llego a Dios diciendo, mire a mí, acepta lo que yo hice. Pero son perdidos, ni tienen perdón. Porque solamente viene el perdón por la sangre de Cristo. Qué triste pensar en los que no son salvos. Rápidamente vamos a Segundo de Pedro. Segundo de Pedro 2. Yo he visto en este mundo gente que dicen que son cristianos, dicen que son pastores, predicadores, pero no son lobos en vestidura de ovejas. Y podemos saber quiénes son los que no predican el mensaje salvo por la sangre. Estos son los perdidos. Y aquí encontramos en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías ¿de qué? De perdición. Y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Negando al Señor. Actos o Hechos 20:28 dice que Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Yo acepto esto, yo soy salvo, perdonado, redimido según la palabra de Dios. Yo soy salvo, yo sé que voy al cielo. Gloria a Dios. Yo soy hijo de Dios, salvo por la fe. Aquellos, ¿quiénes son? De Caín. Pensando, no, ¿qué importa la sangre de Cristo? No, yo puedo llegar al cielo por las buenas obras y hago limosnas y fui bautizado. Y mira a mí y mis obras. Y la obra de Cristo, eso no importa. Perdición, perdido eres. Como Caín quieres acercar a Dios sin sangre, no sirve. Hay que recordar como Abel, Dios no me va a aceptar Dios, sino por la sangre. Muchas cosas que quiero decir. Hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos en YouTube, ¿verdad? Donde yo predico mucho. Hay gente que dice, yo soy creyente de la Biblia y él viene dando un video como el video mío. Yo soy creyente de la Biblia, voy a predicar el Evangelio. Y ni predica el Evangelio. Ni son salvos, son lobos
rapaces, como dice la Biblia. Es fácil saber quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Los que prediquen salvo por la sangre son los cristianos verdaderos. Los que omitan, los que evitan, los que no hablan de la sangre. O quizás hablan en contra de la sangre. Ni son salvos. Son religiosos perdidos. Necesitan a Dios. Yo fui a una tienda, ¿verdad? Cuando estamos viajando me gusta viajar mucho a diferentes lugares, tiendas de antigüedades. Se llama antique shops en inglés. Y me gusta buscar diferentes cosas, pero me gustan libros. Y aquí tengo un ejemplo de un lobo, un falso profeta, de un perdido religioso. Esto es un libro de 1848. Se llama Lecturas de Doctrina Cristiana. Cuando yo lo vi este libro, yo dije, wow, me parece que eso es bueno, de 1848, wow, ok. Bueno, yo voy a comprar, quiero saber lo que es la doctrina cristiana de aquel entonces, para ver si predican bien. Escrito por Andrés Peabody. Empecé a leer este libro y yo me descubrí que este hombre era un perdido. Habla en esto de diferentes temas, las escrituras, la naturaleza divina de Jesucristo, el Espíritu Santo, la naturaleza de ser humano, regeneración y expiación de sangre. Los últimos 2 capítulos son de la expiación de sangre. Y leyendo este libro me espanté, porque el hombre, quien es supuestamente o era supuestamente un pastor, ¿de cuál iglesia? De la iglesia del sur, Portsmouth, New Hampshire. Este hombre en este libro dice, los cristianos enseñan así y dicen que creen esto. Yo creo al contrario. Y ellos enseñan esto, pero yo pienso es así y no así. Y muchas iglesias y la Biblia dice tal, pero mi opinión es tal y yo no estoy de acuerdo. Este libro era él hablando, diciendo, yo no estoy de acuerdo con la Biblia. Una confesión, mire, yo soy Caín, no Abel. Qué triste. Y en este libro, este hombre empieza a negar no solamente la sangre de Cristo, niega quién es Jesús. Y esto es una cosa interesante. Voy a leer un poquitito, pero no tengo tiempo de leer todo, pero él dice, debemos, si fuera necesario, mostrar qué locura es el sufrimiento de Cristo para los demás, o sea, la expiación de sangre. Esta es una doctrina de los trinitarianos. Ahora, este hombre era un unitariano. Hoy en día tenemos todavía en el mundo unitarianos, unitarianos universalistas, Unitarian Universalist, unitarianos universalistas. Hasta hoy existen. Y en los tiempos de esto, 1800, habían 3,000 iglesias en el norte de los Estados Unidos, en New Hampshire, ¿verdad? Los estados de New Hampshire, en Maine, en Vermont, y lugares así. Habían muchos unitarianos. Los unitarianos niegan la Trinidad. No existe. Y niegan salvo por sangre. Y para mí era muy triste ver la confesión de este hombre diciendo, yo no creo en esto. Porque ¿qué estaba diciendo? Yo no soy salvo, yo soy Caín. Porque para mí la sangre no sirve. Mucho que puedo leer, pero él dice aquí, en mi lectura anterior sobre la expiación de sangre, yo doy mis consideraciones en contra de la doctrina del sustituto vicario de Cristo sufriendo por otros. Mostré la doctrina que muchos hoy predican y como no tiene lugar en la Biblia, ni en las enseñanzas del Señor, ni de sus apóstoles, ni de los padres temporáneos de la iglesia. ¡Qué sonso! ¡Qué estúpido!
¿Ha leído la Biblia este hombre? Miramos a Jesucristo hablando, yo voy a morir y resucitar el tercer día. Tome, esta es la sangre que doy para remisión de pecado. Cristo está hablando de su sangre y los apóstoles están hablando. Pablo habla de la sangre de Cristo, salvo por la sangre. ¿Por qué dice tal cosa? Es porque él no es salvo. Más y más y más dice él, yo pienso que no tiene lugar la expiación de sangre y la enseñanza de salvo por sangre. No fue predicado por el Señor, ni sus apóstoles, ni los padres de la iglesia. Y él dice que el perdón de pecado es por ser penitente. La penitencia, dice. Es como era antes en la ley de Dios. Y más y más y más. Él ni entiende cómo trazar bien la palabra de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ni entiende esto. Después hablé yo de los trinitarianos y qué absurdo son. Aún más dice, los pasajes no hablan de expiación de sangre, porque expiación de sangre no quita los pecados. Dice, para quitar tus pecados es una obra que tú haces, y no es por la obra de Cristo y su expiación. Negando la sangre de Cristo. Un perdido que ni es salvo. Qué triste. Hasta hoy tenemos todavía tales personas. Hay una secta muy falsa en el mundo que se llama los Testigos de Jehová. Y quiero decir que esta enseñanza viene de los gnósticos de los tiempos atrás. Muchos de los gnósticos negaron la Trinidad. Cuando uno empieza negando la Trinidad, él va a negar la salvación por la sangre. Y los testigos de Jehová dicen, no existe la Trinidad. Ok, ¿cómo somos salvos? ¿Por la sangre de Cristo? Oh, no. Esta es una secta falsa. Y existen hoy en día los unitarianos. Hay que tener cuidado de tales. Y muchos más entre el cristianismo. Son como Caín, pensando, no, Dios tiene que aceptarme por buenas obras. Porque no puedo yo aceptar la sangre de Cristo. No, creer en Él no puedo. No, yo tengo que llegar al cielo por lo que hago. Igual que Caín. Los universalistas unitarianos, ¿sabes qué pensaron ellos? Ellos miraban a Cristo en la cruz y dijeron, Él murió y derramó su sangre. Ellos dijeron, qué asco, qué guácala esto. Pienso que Él es un ejemplo a nosotros también sacrificar. Porque si Dios aceptó el sacrificio de Él mismo, entonces hagamos nosotros sacrificios. Dios tiene que aceptar nuestro sacrificio. Ellos dicen que no pueden aceptar el inocente muriendo por el culpable. Bueno, son tan equivocados. Porque Cristo es el inocente que murió por mí, el culpable. Y por esta razón amo a mi Dios, amo a Cristo. Por esta razón quiero lo que Él ofrece, perdón de pecados. Porque yo no puedo ser perdonado por lo que hago, solo perdonado por la fe. Entonces, qué perdidos son los en este lado que niegan la sangre. ¿Qué están diciendo? Señor, acepta a mí, porque yo no acepto lo que tú hiciste. ¿Son aceptados de Dios? Caín. Dios aceptó a Caín y sus frutos. Aceptó Dios a Abel. Bueno, en inglés terminé este mensaje por cantar un himno. Hay un himno que cantamos nosotros en inglés que se llama Salvo por la Sangre. Es el número 210. Ahora yo no sé si puedo cantarlo en español porque no tengo traducido. Voy a intentar para que por lo menos puedan entender un poco de la melodía y todo.
salvo por la sangre del crucificado. Ahora yo tengo libertad de pecado. Yo canto al Padre y canto al Hijo, salvo por la sangre del crucificado. Gloria a Dios, soy salvo, gloria a Dios, soy salvo. Mis pecados son perdonados, mi culpa he borrado. Gloria a Dios, soy salvo, gloria a Dios, soy salvo. Salvo por la sangre del crucificado. Ok, bueno, quizás mal traducido. Pero en inglés es una cosa muy linda. Puedes buscar mi sermón en inglés, Saved by the Blood, ¿verdad? Y canto todo este himno en inglés. Y si tú conoces a inglés, pues puedes ver. Pero la última estrofa dice, salvo por la sangre del crucificado. Todo al Padre, todo al Hijo, todo al Espíritu. Esto es el Dios grande, 3 y 1, salvo por la sangre. Qué interesante que hasta el himnario dice, no, salvo por sangre, y sí, la Trinidad es verdadera. Hoy en día tenemos gente que niegan hasta la Trinidad. Niegan quién es Dios, es 3 en 1. Y niegan que Dios puede salvar nosotros por su sangre. Y para mí es muy triste ver tales personas. Hay que tener cuidado con los que niegan la sangre. Hay que dar advertencia a otros hermanos en Cristo. Tenga cuidado con los que dicen que son cristianos, pero no confíen en la sangre, porque estos en verdad ni son cristianos. Un cristiano verdadero, según la palabra de Dios, es uno que acepte la sangre de Cristo y es salvo por la sangre de Cristo, por la fe y la sangre. Bueno, ahí es mi sermón. Espero que fue una bendición. Gracias por venir otra vez. Voy a tratar poniendo cada semana otro sermón en inglés y español. Y bueno, espero que venga pronto el Señor Jesucristo. Sí viene. Y voy a terminar preguntando si tú eres salvo. ¿Sabes tú que te vas a ir al cielo si mueres? Salvación no es, espero que voy al cielo al morir porque hago buenas obras y, pienso que Dios tiene que aceptarme. No sé si todavía me aceptó, pero hago bien y estoy así, espero que hago bien para llegar al cielo. Esto no es salvación. ¿Dónde está el perdón? No existe. Salvación es, soy pecador, no merezco ir al cielo, no puedo llegar porque soy pecador. Yo recibo la sangre. Yo acepto la expiación de sangre. Cristo lo hizo por mí. Señor, creo, acepto, confío en ti y lo que tú hiciste. Confío en la sangre. Y Dios dice, ok, tú eres salvo. Tú vas al cielo, tú eres redimido, tú eres justificado, tú tienes perdón. Ya vas al cielo. Y yo sé que soy salvo. Yo sí tengo perdón por la sangre de Cristo. Esta es la mensaje de la Biblia. ¿Tienes tú esta aseguranza? ¿Sabes tú que tú vas a ir al cielo al morir? Si no, pues es tiempo leer la Biblia, es tiempo venir a Cristo y decir, Cristo, te acepto, te recibo como mi Salvador. Y bueno, confiando en la sangre, ya tienes limpieza. La sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados. Amén. Espero que tú eres salvo. Si no, hay que venir a Cristo para ser salvo. Y si tú eres salvo, enséñalo a otros. Enseñe el Evangelio a los demás. Hay muchos perdidos en el mundo. Y muchos de ellos son religiosos. Pero ellos piensan que pueden ir al cielo como Caín por obras. Ni son salvos. Tienen que aceptar el Salvador. Él es el Salvador, Jesús. Ellos no pueden salvar a sí mismos. Bueno, Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo. Adiós.